Espero que hoy tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Hoy nos encontramos en esta conferencia tan importante para que hablemos sobre el trabajo y las condiciones mismas del trabajo. Porque podemos afirmar que el trabajo nos dignifica, que el trabajo nos permite de una u otra forma ser más humanos. Porque aunque no lo creyéramos y aunque muchos piensen que trabajar es malo, nos permite ejercitar de manera equilibrada nuestras 4 dimensiones humanas, que son la afectiva, la física, la emocional y la volitiva. Hoy nos reunimos porque nuestra próxima entrega son 2 evidencias que debemos preparar y deben enviarme para su calificación. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar lo que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar cómo vamos a hacer la entrega, ¿cierto? Tiene 1 de 10 intentos, están amplios, este es acerca del informe, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a hacer la entrega, pues yo tengo que mirar cómo la voy a subir, pero esta todavía no está habilitada porque se abre para el martes 12 de agosto. Vamos a mirar la que está habilitada, que es un taller con el que voy a empezar hablando, el taller este taller sobre un trabajo de campo. Este taller sí está habilitado porque es para entregar entre el martes 6, que fue hace 2 días, hasta el 15 de agosto. Tenemos aproximadamente como 8 días, 6 días para entregarlo. Y pues agregar la entrega, cerciórese muy bien de que esa entrega sea para calificar y no la dejen en borrador, porque no podría yo hacerlo. No se les olvide, es una recomendación siempre que doy en mis conferencias, descargar y tener a la mano la guía de aprendizaje. Ahí que van a encontrar cómo debo presentar las evidencias. En el caso de la evidencia taller, que tenemos 6 días para entregar, pues debemos partir en este taller de las siguientes preguntas. Desarrolla un taller a partir de las experiencias propias, familiares y de la comunidad por la que debe responder las siguientes preguntas. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es hablar de nuestra comunidad, en la comunidad donde nosotros vivimos, en la comunidad donde nosotros estamos. Esa comunidad puede ser, digamos, Cundinamarca, puede ser un barrio, puede ser una vereda, puede ser un municipio, puede ser una ciudad, ¿cierto? O sea, cualquiera de las regiones que nosotros tengamos, lo primero que tenemos que hacernos es esta pregunta. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? De la agricultura, pero no es decir general, sino de la agricultura, ¿qué? El café, el plátano, el banano. De la joyería, ¿qué? La joyería en plata, en oro, la orfebrería, etcétera, 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 ¿cierto? O sea, ser mucho más específicos y a partir de ahí describa cómo es el trabajo en su región o municipio, cómo la gente labora, en qué tiempo lo hacen, cuáles son las expectativas de mejoramiento de su calidad de vida, para dónde migran los muchachos o las personas de su vereda cuando ese trabajo se ve opacado, o cuáles son las ilusiones de ir a la gran ciudad si es de una región pequeña para ir a trabajar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Consulta esta información sobre los fundamentos de economía
y elabore una línea de tiempo en la cual ubique los periodos históricos de la producción y las principales características del trabajo para cada periodo. Se sugiere consultar este libro de McGraw-Hill. Está ahí el link para que usted pueda llegar y consultar el libro y hacer esa línea de tiempo. Como cuarto punto, en el encuentro vamos a escuchar las dimensiones del trabajo desde el punto de vista antropológico, sociológico, económico y jurídico, y vamos a realizar una lectura. Usted va a realizar una lectura en su casa muy consciente sobre el documento Cambios en el Mundo del Trabajo, que se encuentran anexos en el componente formativo. ¿Listo? Y por último, construyamos un mapa conceptual con los siguientes conceptos: trabajo, precarización, tercerización, deslaborización y su relación con la dignidad humana. Lineamientos generales de la entrega, pues como es un taller, hay que entregar a manera de informe, debe llenar portada, título, introducción, solución de las preguntas, mapa conceptual, línea de tiempo, conclusiones y bibliografía. Aquí dice que se deja libre el formato, que sea en Word o en PDF. Yo realmente lo solicito en PDF porque cuando lo voy a descargar para poderlo calificar y está en Word, pues siempre ocurre que se desconfigura y entonces el trabajo a veces queda con una lectura bastante compleja. Entonces es mejor ir a la fija y a la segura de hacerlo en PDF. Mínimo 3 páginas, y recuerde que para subirlo, pues vaya a la ficha adecuada para subirlo de la manera que es y de la manera correcta. ¿Listo? Esa es la primera evidencia. Y la otra evidencia que está junto a esta, pero que obviamente se entrega en otro espacio, tiene que ver con el reconocimiento de los derechos laborales. Esta evidencia, que es esta que están viendo aquí, que es el informe sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos, pues obedece a los derechos fundamentales del mundo del trabajo, partiendo de un trabajo decente. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? ¿De qué tenemos que decir? Vamos a buscar este párrafo que ven aquí, que está en su guía de aprendizaje, y hacer lo siguiente. Primero, realice la lectura del siguiente párrafo y conteste las preguntas a continuación. ¿El ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral? Lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, legales y políticas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos de la sociedad. Ese es el párrafo. Las preguntas son, para usted, ¿cuál es el significado de este párrafo? ¿Cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida? ¿Cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía como proceso de paz en Colombia? 3. Realice la lectura del componente formativo sobre el derecho fundamental del trabajo para resolver las siguientes preguntas. ¿Qué se entiende por ciudadanía laboral? ¿Cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral? ¿Se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos y por qué? 4. Realice la lectura del componente formativo sobre los derechos fundamentales del trabajo y responda a las siguientes preguntas. ¿Por qué el trabajo es un derecho humano fundamental? ¿Cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente? ¿Qué principios promueve la Organización Internacional del Trabajo en el mundo del trabajo? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de la persona? ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? ¿Qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando las personas no se les reconocen sus derechos laborales? ¿Qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente? Realice la lectura de la cartilla de derecho laboral individual que se encuentra en este link, en esta URL, y resuelva las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? Para que sean reconocidos los derechos laborales, ¿debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito? Explique su respuesta. ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie?
es decir, con mercancías y no en dinero, explique su respuesta. Su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado, explique su respuesta. ¿Cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho con un contrato de trabajo? Seleccione en el grupo de trabajo 2 casos que conozcan o hayan escuchado en los cuales se evidencia violación de los derechos laborales y explique en detalle qué derechos se están violando y por qué. Los lineamientos de entrega son informe con los mismos derrotero y estructura que tienen los informes. Recuerden ustedes portada, título, palabras claves, desarrollo del tema, conclusiones y bibliografía. Formato Word o PDF, vuelvo y les reitero, me gusta más el PDF para que cuando yo lo descargue para calificar no tenga inconvenientes, mínimo de 3 páginas. Y por último, no se le olvide colocarlo en el espacio indicado que inicia el 12 de agosto. Entonces, el primero, vamos a empezar a hablar un poquitico, entonces vamos al material llamado Derechos Fundamentales del Trabajo, ¿cierto? En eso, pues tenemos que hablar de lo que tiene que ver los derechos fundamentales del trabajo. Entre las centrales de trabajadores y el gobierno nacional se llegó al acuerdo de incorporar en los programas de formación que imparte el SENA el desarrollo de capacidades del entorno al ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo. ¿Por qué? Porque se ve la plena potestad del hecho de decir qué es el trabajo, en qué repercute en la sociedad y por qué construye la dignidad humana. De la dignidad la entendemos como un valor intrínseco en el ser humano, es decir, que no obedece a ninguna otra ley, salvo que esta máxima se convierta al mismo tiempo en una ley universal frente a los demás. Es decir, que por el solo hecho de existir, somos dignos. Y entonces, ¿cuál es la relación que hace el trabajo con nosotros? Como dice la democracia, el concepto de democracia nos permite elegir y ser elegidos para la función que queremos realizar o que queremos hacer. Entonces, si lo miramos, si yo puedo elegir y ser elegido, estoy hablando de que tiene un componente de derechos humanos. Y los derechos humanos, una Declaración Universal de los mismos, lo que le apunta es a preservar, a cuidar, a vigilar y a proteger la dignidad humana. Colombia, pues no es la excepción. Colombia entiende desde el Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos, entiende primero que la dignidad humana es entendida como autonomía y como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características, es decir, vivir como uno quiera. 2, entiéndase la dignidad humana como ciertas condiciones materiales concretas para existir, es decir, vivir bien. Y 3, la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física, integridad moral, es decir, vivir sin humillaciones, sin sentir humillaciones. Ustedes han escuchado por ahí por muchas redes sociales que hay una máxima que dice vivir la dignidad hasta que se haga costumbre, es decir, que tengamos la capacidad de vivir bien, en esta máxima que habíamos visto anteriormente, vivir como yo quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones. Yo creo que es lo que nos merecemos. Y la Constitución Política de Colombia, pues, la protege desde su artículo 93, su artículo 53, 55 y sus siguientes, para poder preservar esa dignidad humana, tanto en el trabajo, en la sociedad y en toda parte. Y por tanto, pues Colombia está unida a la Organización Internacional del Trabajo, para que a través de la misma organización pues podamos tener una jornada laboral que sea consecuente con nuestra vida social, que sea consecuente con nuestras fortalezas físicas y competencias blandas, pero que sobre todo sea de dignidad, ¿no? Que trabajemos de manera indigna
y que hagamos las cosas para que nos menosprecien. Entonces, en esa forma podemos decir que el trabajo lo tenemos que ver como un derecho humano fundamental. ¿Por qué? Porque es la relación de satisfacer las necesidades básicas humanas, desarrollarnos como seres humanos y la consolidación de la democracia. ¿Por qué? Porque es la capacidad de elegir y de elegir de la manera que yo quiera elegir, no que me obliguen a elegir. Ustedes no son totalmente aparte a lo que sucede en el país, que debido a la polarización que hay, nos obligan de una u otra manera a escoger por uno o por el otro. Pues eso no es la democracia. La democracia es que usted está en libertad de elegir el que usted quiera y nadie le puede llamar la atención, nadie puede ofenderlo, nadie lo puede denigrar y mucho menos lo pueden humillar porque usted tome una decisión que desde el punto de vista de la democracia es una decisión totalmente autónoma, una decisión en como yo quiera, ¿cierto? Como siempre, pues mi costumbre, les digo yo ahí que les dejo eh, los, los textos para que ustedes vayan profundizando y hacer el trabajo. Entonces, estos derechos fundamentales del trabajo, que son denominados derechos económicos, sociales y culturales, nos permiten a nosotros, de una u otra forma, pues, que un país democrático como Colombia ejerza la protección del mercado interno, la protección de sus industrias y la protección del trabajo formal. Hoy día, más del 50% de la población colombiana vive en la informalidad, es decir, no tienen un trabajo donde coticen para una pensión, donde estén en un sistema de salud, donde les paguen sus prestaciones sociales, sino que por el contrario, estamos cayendo en un limbo laboral y del sálvese quien pueda, ¿cierto? Entonces yo voy y vendo unos caramelos y si me gané bien y si no gané, pues aguanto hambre. Mientras que en un trabajo formal, lo que me indica es que yo voy a tener un mínimo de seguridad, por eso tenemos un salario mínimo, que no quiere decir que solamente sea obligatorio que no lo paguen, sino nos pueden pagar un poquitico más o mucho más, como quieran, pero que nos permitan ese salario mínimo, tener el mínimo vital para poder nosotros subsistir o existir con una familia que hayamos tenido el libre albedrío de organizarla, de tenerla, ¿cierto? Entonces, el crecimiento económico no es sinónimo ni de más ni de mejores empleos. El aparato productivo no absorbe toda la mano de obra necesitada de empleo, es decir, que a mayor empleo crece la economía. Es decir, que si las condiciones del empleado son buenas, inmediatamente los niveles de producción deben ser mejores. ¿Por qué? Porque el empleado se siente valorado y siente que puede hacer eh, con, con este trabajo una dignidad humana o puede ejercer su dignidad humana o puede sentir su dignidad humana, ¿cierto? Entonces, un factor económico es tener más formalidad en los trabajos, que todas las personas tengan acceso a la salud y que todas las personas coticen para una pensión. Cuando estén con mayor edad adulta, la puedan reclamar. Entonces, ¿esto a dónde me lleva? A una ciudadanía laboral. ¿Qué es una ciudadanía laboral? Es la función del trabajo de manera social. Es decir, que el trabajo me permite interrelacionarme con los demás, me permite ser parte de un grupo, ser parte de un equipo, ser parte activa de algo y de alguien. Y cuando yo me siento parte activa de algo y de alguien, me dignifico como ser humano. No importa la labor que yo haga, ejerza. Por ejemplo, cuando
Llegan los ingenieros, los arquitectos y los maestros de obra y ven un lote totalmente baldío y de ahí sale un edificio, una obra de estructura de una unidad residencial con sus zonas sociales, pues es supremamente reconfortante y debe sentirse uno feliz de que algo que no había nada, de un espacio totalmente vacío, uno creó una dignidad de vida para quienes van a ocupar esos apartamentos o esas casas. Los derechos relacionados con el trabajo pues, son los siguientes: el derecho al trabajo, la abolición de la esclavitud, servidumbre o cualquier forma de trata de personas, trabajo forzoso o obligatorio, el ejercicio del trabajo en condiciones de libertad, legalidad y libre escogencia, y la posibilidad de acceso a servicios gratuitos de empleo, la formación para el trabajo y la protección contra el desempleo. Es decir, que de una u otra forma, ejerciendo estos derechos laborales, yo estaría cubierto al menos en lo mínimo de mis necesidades básicas. Ustedes pueden ver ahí los enlaces para que puedan ver los derechos laborales individuales, los derechos fundamentales del trabajo, y así puedan profundizar de una manera mucho más enorme o mucho más importante para que realicen sus trabajos. En consecuencia, se crea la Organización Internacional del Trabajo, que fue fundada en 1919 para, bueno, tenemos que decir un poquitico de historia, fue la que sobrevivió, lo único que sobrevivió del Tratado de Versalles, cuando se hace la Revolución Francesa, y lo que permite es profundizar en la temática de la capacidad que tenemos de crear políticas y de establecer programas que promuevan el trabajo decente para todos. Entonces, el trabajo, además de ser actividad creativa y transformadora, es la posibilidad que tiene cada ser humano para su autorrealización y el fortalecimiento de las relaciones sociales. Asimismo, su desempeño como ser social se cristaliza tanto en el trabajo productivo como en el reproductivo. Por tal motivo, el trabajo tiene distintas dimensiones: una dimensión social, una dimensión económica, una dimensión cultural, una dimensión sexual y un espacio temporal. Dicho lo anterior, podemos decir entonces que cuando trabajamos de manera colectiva y nos podemos organizar de forma libre y espontánea, entonces regulamos los aspectos de la relación laboral: salario, jornada, descanso, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo, capacidad profesional, régimen de despido, definición de categorías profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Esto quiere decir que llegamos a acuerdos, pero ¿quién hace los acuerdos? Aquellos que son los representantes de los empleados, que se llaman sindicatos, y colocan o determinan o negocian las reglas de juego para que la relación entre los empleadores y los empleados sea de una forma óptima, eficiente y eficaz. Es decir, que no solamente ganen los empleadores o que no solamente ganen los empleados, sino que gane todos para que sea un gana-gana. Y esto nos permita llegar a mejores niveles de calidad de vida. Por eso la importancia de la libertad sindical, porque en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha tenido desde el Tratado de Versalles como único propósito defender los sindicatos. ¿Por qué? Porque es un derecho humano dentro de la dignidad del trabajo que yo pueda elegir y ser elegido para que haya la democracia. Entonces a mí me eligen para ser uno de los representantes de los empleados, para procurar el bienestar de todos y no solamente el bienestar individual, pero sin dejar de lado que la empresa también es otro trabajador más y necesita a la empresa o el empresario o el empleador que también tenga derechos, y que yo dentro del sindicato también salvaguarde las necesidades que tiene. Cuando el sindicato se sienta con los empleadores, a eso se llama una negociación colectiva, es decir, el común de todos
llega con unos acuerdos para llegar a un trato entre las dos partes y de esta forma poder tener unos mejores niveles de vida y unos mejores niveles de producción. Ojo, vuelvo e insisto, no se trata de que solamente el empleado tenga mejores niveles de vida, sino que también la empresa tenga mejores niveles de producción, porque sin empresa no hay trabajo. Y sin trabajadores, pues la empresa no produce. Es decir, que es una sinergia trabajador y empresario que no necesitamos para poder sacar adelante no solamente una empresa, sino un país. ¿Dónde se encuentran entonces las normas nacionales o internacionales que amparan la negociación colectiva? En la Constitución Política, en el artículo 19, 60 y 62, en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 303 y sus siguientes, y en el convenio que se hizo con la OIT número 98, Derecho Sindical y Negociación Colectiva. Ahí están todos los enlaces para que ustedes puedan ver cómo se organizan los sindicatos. Deben ser pues promovidos por los mismos empleados, deben ser personas que estén dentro de la organización y que tengan la capacidad y el conocimiento de negociación, de resolución de conflictos a través de la negociación. Por lo tanto, si usted tiene derecho a reunirse sindicalmente, pues también tiene derecho a la huelga por las razones que usted crea necesarias que se le están incumpliendo ese tipo de acuerdos que finiquitó entre el poder de los sindicatos y el poder de la empresa. Entonces, ¿esto cómo hace que los mecanismos de materialización de los derechos fundamentales del trabajo se lleven a cabo? A través de unos mecanismos de participación ciudadana, la primera llamada la acción de tutela, que restablece en un máximo de 72 horas los derechos que le hayan sido violentados a cualquier persona, en este caso a un trabajador. ¿Cuándo procede? Cuando se viola directamente los derechos del trabajador, ¿cierto? ¿Qué derechos entonces protege la tutela? Entonces ahí vamos a ver los derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la igualdad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad de conciencia, religión y expresión. Es decir, que mi jefe me dice que es que yo tengo que irle a hacer aseo a la casa, para mí no me contrataron para eso, pero tengo que ir a hacer aseo a la casa, voy a irle a cuidar los gatos, porque como yo soy empleado y me está quedando mucho tiempo libre y como tiene que ocupar mi tiempo, entonces me manda para la casa de él a lavar el carro. Entonces, ahí me está violentando un derecho laboral, porque me está cambiando las condiciones del trabajo. Entonces, la acción de tutela me respalda en eso. ¿Cuál es el término que un juez tiene para poder tramitar la tutela? Pues en un caso pueden transcurrir más de 10 días entre la solicitud y la resolución. ¿Cómo se debe presentar una tutela? Entonces, se puede presentar tanto de forma verbal como escrita. Verbal cuando el solicitante no sabe escribir, o escrita, pues siempre nos dan una estructura para hacerlo, que se encuentra pues en todas las partes. Verbal cuando, por ejemplo, la tutela coloca un menor de edad, ¿cierto? O cuando existe una urgencia de protección, o sea, una persona que esté amenazada. ¿Ante quién se presenta la tutela? Pues entonces se presenta ante los jueces de circuito, ante los jueces municipales, para que ellos sean los que fallen, y si hay una necesidad, pues se dirige contra la Fiscalía General de la Nación para que ellos hagan cumplir la acción de tutela. ¿Quién puede entonces interponer esta tutela para que los derechos laborales sean redimidos? Cualquier persona puede interponer una acción de tutela que considere que sus derechos fundamentales se encuentran vulnerados, amenazados o no cumplidos. Pero también tenemos el derecho de petición, que es cuando queremos ampliar un tipo de información o queremos saber algo más sobre una función que tenemos, porque no nos ha quedado clara la inducción y reinducción que nos ha hecho la empresa. Ejemplo, a mí me mandaron para pintar carros y resulta que pintando los carros, a mí no me advirtieron que yo no debo pintar los engrapes o las tuercas o los tornillos de
de la latonería, sino que eso los debo proteger con cinta para que vayan de otro color. A mí no me lo advirtieron, entonces yo pinto los carros de manera igual y entonces pues me gano un llamado de atención, pero por el desconocimiento, pues yo pido una acción de tutela, perdón, un derecho de petición para que me amplíen las funciones del encargo y ellos tienen pues hasta 15 días hábiles para poder responder. También está la acción de cumplimiento, que es la que obliga en un tiempo determinado a que se cumplan los mecanismos de participación ciudadana, los mecanismos constitucionales para eso, acciones populares o de grupo. Si de pronto lo que me está afectando no es solamente a mí, sino que nos afecta a todos. Por ejemplo, resulta que en la empresa determinaron que van a quitar el baño. Y entonces, a partir de la fecha, todo empleado tiene que aguantarse las 8 horas sin ir al baño y va al baño a su casa, entendiendo de que es una hora para llegar al trabajo y una hora para llegar a su casa. Estamos hablando de 10 horas, donde ese trabajador no puede hacer uso del baño, no puede estar enfermo, por ejemplo, el estómago, porque no tiene dónde ir al baño. Entonces, cuando son situaciones que nos afectan a todos, pues hacemos acciones de tipo popular o de grupo. Los mecanismos legales de protección están consagrados en la Constitución Política, en la política de Colombia, perdón, en la protección de derechos y resolución de conflictos, en varias leyes, en los artículos del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Así que estamos debidamente amparados para poder nosotros ejercer de una forma u otra el trabajo que siempre debe apuntar al desarrollo para una vida digna. Es decir, yo no puedo trabajar para volverme más pobre, por ejemplo. Yo no, yo no voy a trabajar pues para que me vean trabajar o para que yo sufra, no. Yo voy a trabajar para que yo tecnifique mi labor y se me vea el resultado de mi vida laboral. Muchas personas pues, que están agradecidos con las empresas se sienten cómodos. ¿Por qué? Porque a través de esas empresas, de una u otra forma, han podido comprarse una casa, han podido comprarse un vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido el trabajo, la fundamentación del trabajo, desde el manifiesto del Partido Comunista, que ha tenido su conceptualización del trabajo, pasando por los levantamientos populares, la reunión de los trabajadores, la revolución bolchevique, etcétera, etcétera, que ha hecho posible de una u otra forma esa historia del trabajo y de los derechos, y cómo se ha llegado a tener esos derechos de tipo laboral. Entonces, dicho lo anterior, podemos decir que el trabajo, de una u otra manera, nos permite a todos los seres humanos sentirnos de manera digna, vivir como queramos, vivir bien y no ser humillados de ninguna manera. Dicho lo anterior, entonces es importante que nosotros tengamos claro qué es y a dónde queremos nosotros llegar, ¿cierto? Entonces, en este documento que ustedes van a encontrar otros subdocumentos que nos van a permitir, de otra forma, poder decir que el trabajo es de tipo, lo que nos están pidiendo aquí, que tiene una dimensión, que todo trabajo tiene una dimensión antropológica porque es inherente al ser humano. Es decir, es al ser humano al que le permite tener mejoramiento de vida. Entonces, cuando hablamos de que el trabajo es
antropológico, es decir, porque es una acción única y exclusivamente del ser humano. Que es social, porque me permite, de una u otra manera, ser parte de un grupo, ser parte de un colectivo, y me permite reunirme de una u otra forma, de la mejor manera, para poder yo sentirme así. ¿Listo? También el trabajo es de la dimensión social. ¿Por qué es de la dimensión social? Porque me permite ser parte de la sociedad. Dicho esto, entonces podemos decir que un trabajo acoge todas las dimensiones en el ser humano, desde las propias o funciones humanas hasta esas funciones que me permiten a mí trascender en mi trabajo. ¿Y cuáles son aquellas funciones que me permiten a mí trascender en el trabajo? Cuando yo soy capaz de crear una empresa y que vaya en el tiempo, cuando soy capaz como empleado de poder mejorar mi calidad y mi calidez de vida, o puedo de una u otra forma ayudarle a mejorar la calidad y la calidez de vida de los demás. Entonces, cuando tenemos esta claridad o cuando hablamos de esto y decimos la importancia del trabajo, pues tenemos que volver a decir y preguntarnos, hombre, ¿cuál es la importancia de esos derechos fundamentales del trabajo? Ustedes pueden ver ahí mismo en la guía que tienen unos videos de YouTube, el cual ustedes pueden ir trabajando desde el foro que les van a plantear, pero también pueden hacerlo desde para llenar la evidencia en la que estamos. No se les olvide que cada uno de las dimensiones del ser humano lo que va a llevar es a tomar una ciudadanía laboral a partir de una conciencia humana y una conciencia social que me permita a mí entender los derechos individuales y colectivos que me permiten ser un mejor trabajador. Yo no me puedo quedar en el trabajo única y exclusivamente para que me vean, sino que tengo que estar en mi trabajo y verme como un ciudadano, un ser político, es decir, me eligen y ser elegido, con una dimensión social y moral, es decir, hago parte de un colectivo, pero tengo unas reglas claras con respecto a lo que es bueno y a lo que es malo. Es construir la ciudadanía, no es tener un aprendizaje mecánico de las normas, sino entender el espíritu de la norma, esa norma jurídica, legal y política que me permite tener un mejor nivel de vida, me permite a mí defender mi dignidad humana y me permite a mí no sentirme humillado. ¿Por qué? Porque lo peor sería que volvieran los tiempos de esclavitud de los cuales ya hemos nosotros, de una u otra forma, hemos querido o hemos solucionado. ¿Listo? No se les olvide el trabajo que están viendo aquí, hacerlo de la mejor manera y que este trabajo, pues, esté en los tiempos para entrega, esté en los tiempos que se necesitan y que sean unas respuestas de tipo reflexiva, porque lo más importante aquí es que reflexionemos sobre nuestro papel fundamental del trabajo. Cómo este trabajo incipiente de los años 1900, hoy, en el siglo XXI, en los años 2000, ha ido evolucionando y mejorando. Antes trabajábamos 16 horas, 14 horas, 12 horas. Hoy día estamos trabajando 7 horas. Y las sociedades han evolucionado. Es decir, que se ha podido comprobar que no quiere decir que a mayor trabajo, mayor evolución de las empresas. Si optimizamos el trabajo, ahí sí hay evolución. Pero nosotros nos podemos quedar una empresa trabajando 20 horas y no produciendo sino una. Pues es mejor que trabajemos una, un ejemplo, y
que haya una producción como de 20 horas. Lo importante de entender esta temática y de entender lo que es el trabajo para todos nosotros es tomar conciencia ciudadana del papel importante que tengo yo dentro del país como un ser político que soy para poder dignificarme a través del trabajo. Pero que tengo el derecho de la asociación colectiva y de una u otra forma defender mis derechos y defender los derechos de los demás. Mis apreciados aprendices, espero que haya quedado claro el tema. Desde ya quedo a su disposición para poder entender sus trabajos y poderlos calificar. Muchas gracias y les deseo a todos una feliz noche y un feliz fin de semana. Muchas gracias.